Bienvenidos y bienvenidas a Momentos en el MAT. Soy Mónica Manuele y en este espacio te estaré compartiendo herramientas y recursos para que puedas conectar más con tu cuerpo, mente y espíritu y así poder disfrutar y fluir más de la vida. Gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio muy especial. Estamos aquí junto con una amiga del alma, hermana Debbie. Hola Debbie, ¿cómo está? Hola, saludos. Súper feliz porque, bueno, les voy a contar por qué y para qué estamos acá. De los que y las que ya me siguen hace bastante, he estado contando como por la tangente mucho que mucho de lo que vengo a sanar en esta vida es mi relación con mi sistema reproductor, con la sexualidad y mucho también tiene que ver con un diagnóstico que me hicieron hace más de 12 años a nivel del sistema reproductor. Pero nunca, hasta hoy, se ha contado realmente el punto y coma de esta historia. Y hace un tiempo, Debbie y yo estuvimos en un círculo de mujeres y después de ese círculo, integrando información ambas, estuvimos como hablando y a las 12 nos llegó la información como, uy, ¿y qué tal si cuentas la historia y yo te acompaño en el episodio? Y yo como, así como sincronía, raja, las dos súper conectadas, porque yo sí he querido contar la historia, pero como que ¿verdad? Como ese miedillo, como, uff, ya va a quedar grabado. Porque sí, ya hace 2 años cuento mi historia con el punto y coma, pero presencialmente. O sea, ya de hecho la primera vez fue en un evento de más de 40 personas, en donde me acuerdo que estaba contándolo, tuve que cerrar los ojos porque fue muy fuerte. Estaba mi mamá, estaba la mamá de mi esposo. Y bueno, para no cansarles con el cuento, ya hoy se abrió el espacio, el tiempo y también esa alma hermosa de con la cual, bueno, hemos vivido muchísimas cosas. Ya llevamos muchos años conociéndonos en varios aspectos a nivel profesional, porque también Debbie es terapeuta holística. Pero bueno, llegamos a ser muy amigas también. Así que, bueno, Debbie, sin más, bienvenida. Empezamos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ver por dónde empezamos, como que más o menos hace 12 años, básicamente tuve un diagnóstico, el virus del papiloma humano, cuando nada de esto se hablaba, cuando todo esto era un tabú, cuando había muy poca información. Y llegó en un momento muy loco de mi vida, porque, bueno, Debbie no me deja mentir, yo tuve como varios procesos en mi vida en donde, digamos, yo crecí en un lugar donde no se me dejaba hacer absolutamente nada, era súper así la burbuja, yo me rebelé, después hice todo lo contrario, lo que no me, ¿verdad? Como que esa parte loca, y bueno, lo que simplemente quería hacer lo hacía, evidentemente eso también está vinculado con la parte sexual. Siempre tuve mucho como curiosidad con todo este tema desde muy pequeña, desde que tengo memoria. Y también por ahí nos vinculamos, ¿verdad, Evi? Sí, sí, totalmente. Atraídas por la misma, el mismo deseo de conocer más. Ujú. Ujú. Y entonces, bueno, cuando uno se da cuenta de ese poder energético sexual que uno tiene, pues bueno, yo dije, wow, uno puede hacer todo este montón de cosas. Y claro, me acuerdo de estar en cualquier lugar y yo decía, bueno, yo quiero terminar con este mae hoy y así era. Y, y bueno, lo cuento así porque realmente quiero mucho de mi intención todo esto es porque queremos, bueno, no solamente yo, sino también Debbie, pero bueno, ahora que nos cuente también ella un poquito, que muchas mujeres a veces guardamos de esas historias por culpa, por miedo, por vergüenza. Y mi intención más fuerte acá es empoderar a otras mujeres a contar su historia.
y recordarnos que podemos transformar esa relación con ese diagnóstico y poder transformar esos miedos en esa razón de seguir adelante para reconectar con nuestra misión de vida y más allá de la misión es conectar con nuestra esencia. Entonces, bueno, este, quiero agradecer porque Debbie estuvo desde el inicio en este proceso. Uh-huh. Debbie y yo nos conocimos en la certificación como terapeutas holísticas y me acuerdo que ahí fue donde empezó como el punto más fuerte mío para sanar todo esto. Entonces, bueno, no sé si te acuerdas, Debbie, pero por ahí estuvimos, bueno, con Alex, ¿verdad? Con Casa Sana. Sí, Y sí, y ahí, fue uno bueno, de los momentos más bonitos sí. en el que conectamos con, no solo nosotras, sino con otras Ujú, personas, pero creo que formamos un vínculo y sí, yo creo que a pesar de que te he visto crecer un montón, ¿verdad? Y aprender cada vez más, era como esa sed de qué puedo hacer, qué puedo aprender nuevo para poder sanar, ¿verdad? Súper ujú. bonito. Sí, qué lindo porque todas íbamos como con algo, ¿verdad? Y Ujú. me acuerdo que el primer día nos pusieron juntas en una, no sé si te acordás, Sí. en una actividad con igual con Alex y fue como, ok, digan lo primero que se le venga a la mente. Y bueno, de ahí empezó las sincronicidades. Ujú. Y bueno, con todo esto, obviamente todas esas terapias que aprendimos era para primero yo sanarme y evidentemente más adelante, cuando ya haya transformado toda esa relación con el diagnóstico y demás, pues compartir. Ujú. Y bueno, realmente son muchos miedos los que una vive, ¿verdad? Cuando uno le diagnostican, o al menos cuando yo lo sentí así, como mucha culpa, ¿verdad? Como vergüenza al mismo tiempo, el que dirán, Dios guarde contarle a mi mamá en ese momento. Ujú. Bueno, y ahora toda esa parte de contarle a la persona o personas con las que he estado relacionada a nivel sexual, ¿verdad? Bueno, eso fue muy fuerte porque sí, definitivamente, eh, uno no sabe ni por dónde empezar y qué decir porque, ¿verdad? Uno primero está asimilando la información que llegó. Eh, pero bueno, al final tuve el coraje de decirle a las personas con las que estuve, unas me acuerdo que reaccionaron nice, ¿verdad? Como, no, pues tranquila, aquí estamos para apoyar, y otros pues más bien fatal, ¿verdad? Entonces, Ujú. de ahí es donde uno se da cuenta como qué tipo de personas quiere uno al lado, eh, y entender al final que realmente todos nos equivocamos y todo al final vale la pena también aceptar lo que vivimos, ¿verdad? Sí. También yo creo que eso Ujú, refleja un poco el estigma que hay alrededor de todos estos temas, ¿verdad? Y ujú, la falta de educación, ujú, porque un diagnóstico como el BPH ujú, se puede ver como algo peor de lo que en realidad es, ¿verdad? Me refiero a que las personas ujú, pueden pensar que ya, ¿verdad? Una sentencia de muerte, por ejemplo, o que eso ujú, representa muy similar a lo que pasa con las personas que diagnostican con VIH, ¿verdad? Como ujú, es una sentencia de muerte y es su culpa, o eso significa que usted fue promiscua o porque no se cuidó, ¿verdad? Es ujú, como una culpabilización de una persona que ya está pasando por un proceso difícil, ¿verdad? Porque cualquier diagnóstico, no importa qué sea, es ujú, difícil, ¿verdad? Porque nosotros siempre queremos estar sanos, pero con esto refleja como todo ese desconocimiento que hay con todo el tema sexual, que al ujú, final viene del miedo, ¿verdad? Y es muy triste pensando en que todos somos sexuales y todos venimos del sexo, ¿verdad? ujú.
Qué rico que pongas esto en la mesa también, porque a mí yo me acuerdo que el primer miedo que se me vino fue, ma, esto está a una vuelta de la esquina del cáncer de cervix, ¿verdad? Ujú. Y fue muy pavoroso para mí, obviamente en ese momento, llevarlo yo sola y no contarle a nadie, mucho menos a mi mamá. Y bueno, ya poco a poco abrir un poquito a una, dos, tres amigas que me sobraban una mano a los dedos porque ese tema del miedo y la culpa y la vergüenza, ¿verdad? Ujú. Y me acuerdo ir a la biopsia, que fue dolorosísima, que nunca se Ay, la sí, deseo a nadie, pero a nadie, porque no hay anestesia, es algo súper horrible. rápido, pero duele. Ujú. Sorry por el lenguaje, pero la puta madre, o sea, Pero sí, confirmo. demasiado, sí. Y una amiga en ese momento que me acompañó, Gaby, le agradezco toda la vida porque estuvo ahí dándome la mano y yo, bueno, pataleaba, gritaba, yo decía, bueno, ¿qué es esto? ¿En qué me metí? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Para dónde voy? Todas las preguntas existenciales, ¿verdad? Pero ver, digamos, ya uno viendo hacia atrás y ver, bueno, las pocas personas que en ese momento tuve el coraje de contarles, estuvieron ahí ayudándome, Ujú. ¿verdad? Y poco a poco, conforme ya, ¿verdad? Te fue contando a vos, a Arelis, a otras amigas más cercanas también, y decir, y escuchar otras historias es como, mira, es como que no soy la única y No como soy la que única. todo el Ujú. mundo tiene la vara, o sea, como que al final, ¿verdad? Como vos decías, es ese tabú que en algún momento hubo, ya ahora tal vez no tanto, pero hace 12 años, ¿verdad? Jamás de la vida se hablaba de esto. Ujú. Y, y uno decía, bueno, soy la única freak que tiene esto, ¿verdad? Pero bueno, mi proceso fue bastante largo en temas de que me acuerdo cuando hablaba con vos y con Arelis, es como, ay, voy para hacerme el PAP porque ya cada 6 meses había que hacer ¿verdad? Un seguimiento, lo seguí a nivel alópata, digamos, tanto privado como público. Y bueno, en ese momento me acuerdo que lo único que fue como auxilios, ¿verdad? Lo más primero que se me ofreció fue la vacuna, me la puse, fueron eh, 3 vacunas. Por dicha, en ese momento tenía un buen trabajo que me lo cubrió porque baratas no fueron. Ujú. Este, y bueno, eh, tal vez yo ahora tomaría otras decisiones, pero en ese momento la tomé. Eh, Empecé ese proceso de seguimientos cada 6 meses a nivel público y como que en ese mismo tiempo ya yo estaba en este proceso de conocimiento de terapias holísticas, plus constelaciones familiares, y era la revolcada de la vida porque me acuerdo que fueron, bueno, fue un año, pero para mí fueron 2 años porque después de eso justo empecé el teacher training, el entrenamiento para profesores también. Y bueno, fue muy, muy profundo el proceso. Me acuerdo que lloraba muchísimo por toda esta parte también de sanar la relación con mi mamá. Ay, sí. Bueno, fue de todo, ¿verdad? Y, y bueno, llegó una de estas citas, este, y entonces la doctora me dice, mira, ya hay que hacerle crío. ¿Verdad? Crío es como que le congelan toda esta área. Con esa decisión se tomó con un resultado de hace 6 meses, porque hace 6 meses, ¿verdad? Que fue la cita anterior. Y yo adentro decía, pero es que en 6 meses han pasado muchas cosas. O sea, todas este montón de terapias y constelaciones, o sea, hay mucho movimiento. O sea, he estado haciendo cosas ¿verdad? Pues Sí, sanar para sanar. esta relación con mi diagnóstico. Y como que no tiene sentido que me diga esto sin chequearme, porque no me chequeó
con esta, ¿verdad? Entonces, en ese momento. Entonces yo le dije, no, no me la voy a hacer. En ese momento las enfermeras con la boca abierta hasta el suelo, Sí, que ¿cómo se atreve? ¿verdad? Como, ¿cómo se atreve a decirle no a la doctora? Y entonces ella me dijo, bueno, tiene que firmar un consentimiento por un tema legal y yo no te preocupes, démelo, yo lo firmo. A esto ya me fue a chequear. O sea, ya ahora sí, después de la respuesta, fue a revisarme y me dice, ah, no, la verdad es que está mejor, no hay que hacerle nada. Wow. Ajá. Y yo como, wow, ajá, exactamente. Yo dije, ahí mismo dije, bueno, muchas gracias, pero nunca más voy a volver. Espero en Dios, ¿verdad? O sea, ahí decidí que ya no iba a seguir mis seguimientos a nivel alópata. Ahora voy a hacer un paréntesis cuadrado muy importante. Esto no es para decirte a vos que lo alópata no funciona, que dejes todo lo alópata y solo hagas lo holístico. Cada caso es diferente. Yo acá nada más estoy contando mi historia, lo que a mí me funcionó y las decisiones que yo tomé para simplemente empoderar a otras mujeres, pero no quiere decir, ¿verdad?, que tomen la misma decisión que yo tomé. Cierro paréntesis. Ujú. Entonces, bueno, en ese momento dije, bueno, voy a seguir con lo que estoy, ¿verdad? Pasaron los años, eso sí, me seguía haciendo el PAP anualmente. Me acuerdo que una vez salía, bueno, el diagnóstico original fue moderado, eso quiere decir como intermedio. Bueno, ahorita no sé si es lo mismo, creo que han cambiado un poco estas lecturas de diagnóstico, pero bueno, en ese momento era leve, moderado o ya lo más, ¿verdad? Y yo estaba como Ujú. en el medio. Y me acuerdo que años después, ¿verdad? O sea, como que un año salía leve, otro año no salía, después otra vez volvía a salir y en esas, ¿verdad? Em, y bueno, al final, después de los años, conocí a mi esposo. En ese momento, obviamente, le cuento mi historia, él me super apoya y como ya yo estaba con una persona, entonces dije, bueno, ya no me volví a hacer papá Nicolau, eso sí, bueno, llevé, por ejemplo, la certificación de el método sintotérmico, entonces, pues siempre seguí como educándome para poder conocerme más yo, ¿verdad? Y yo misma, digamos, observar mi cuerpo para prevenir, porque eso es lo que te enseña todas esas herramientas, como más que todo prevención. Ujú. Entonces, yo seguía bien, me acuerdo que, bueno, ya pasan los años, me caso legalmente ya con mi esposo, tenemos la luna de miel y en eso, antes de irnos, me empieza un dolor insoportable que nunca me había dado y ahí ya todos los miedos vinieron. Ujú. Hicimos exámenes, digamos, de sangre, embarazo, todo para descartar embarazo y tumor. Todo salió bien. Me acuerdo que íbamos fuera de San José, estábamos en media pandemia. Yo daba una clase virtual un viernes en la noche y ese viernes decidí hacer una meditación de sanación. Yo creo mucho en arcángeles y fue con el arcángel Rafael. Yo dije, voy a hacerla para mí, para ustedes, pero más para mí que para ustedes, ¿verdad? Ujú. Y porque era el dolor 20, o sea, era demasiado el dolor. Y después de la meditación bajó así a 5 y fue como, wow, esto funciona. Ujú. O sea, es como sigo creyendo que ellos están ahí siempre para apoyarnos. El arcángel Rafael es el encargado de toda esta parte de sanación, es como el doctor, ¿verdad? Celestial que le dicen. Y después de eso, días después ya me viene la menstruación. Entonces dejo pasar ya toda esa semana y a la semana siguiente ya voy a mi ginecólogo, que es un ginecólogo alópata, super alópata. Tal vez acepta un poquitito de unas varias cosas, pero más alópata que otra cosa.
que lo amo con todo mi ser, o sea, porque fue el que me sacó al mundo y fue el que también me llevó todo este proceso cuando hice la biopsia. Y cuando llego al consultorio, le digo, bueno, doctor, yo nunca me hice la crio. Y me dice, bueno, mamita, vamos a ver cómo estamos. Entonces ya me chequea, todo salió en orden, pero obviamente había que esperar unos días para el laboratorio, la otra respuesta. Ujú. Ya ¿verdad? Todos esos nervios de qué pasó, ¿verdad? Ya los días realmente ya me dan el resultado y todo salió en orden. O sea, como si nada hubiera pasado por ahí. Sí. Nunca. Y fue como, wow. Nadie me está dando de alta, pero yo me doy de alta. Sí. Eso fue en el 2021, a inicios de ese año. Y yo ese día dije, necesito contar mi historia, ya es hora. O sea, puede ser posible que en 10 años no he contado mi historia a nadie de Kairos, o sea, a nadie. Ujú. Y bueno, ahí empezó. O sea, como ya empecé a contar a la gente que llegaba a mí, y siempre terminamos hablando de sexualidad. O sea, como que yo nunca sacaba el tema y ellos me lo sacaban así como si fuera, como si toda la vida hubiéramos hablado de eso. Claro, porque es inherente un tema con el otro. O sea, ¿Verdad? Es están súper súper loco. unidos. Ujú. Ujú. Y entonces yo dije, no, pues tengo que estar, o sea, ya tengo que hablar de sexualidad como tiene que ser. Sí. Y ya en el 2000, o sea, ya empezamos en el 2022 a hacer talleres de sexualidad consciente. El año pasado también. eh, ya hicimos ¿verdad? Ya un más fuerte. Y este año seguimos. Entonces, eh, a todo esto les cuento porque creo que la educación sexual es fundamental hablarla tal cual para prevenir todo este montón de cosas y para realmente contar nuestra historia. ¿Verdad? ¿Vos qué opinas, Debbie? Sí, totalmente. Y no solo la educación sexual a un nivel como biológico, médico, sino energético también, ¿verdad? Hablar, yo creo que debería haber más espacios en los que se pueda hablar de qué tan poderosa es la energía sexual, qué tan poderosos son nuestros órganos reproductores, qué tan poderoso es el sexo, ¿verdad? Ujú, Porque al final nadie estaría en este mundo si no fuera por eso, por la energía ujú, sexual, ¿verdad? Yo siempre creo que, que Dios es pura energía sexual, ¿verdad? ujú. Porque Dios es la fuente creadora Claro. y pienso que por muchos años yo, por ejemplo, viví igual que vos, ¿verdad? Era como, Ujú, quiero explorar, quiero, y está todo bien, ¿verdad? Cada persona tiene su proceso y está bien si uno necesita explorar, pero creo que si tuviéramos más conocimiento de lo que representa el unirse a alguien sexualmente, de incluso algo tan sencillo como el tocarse, ¿verdad? A uno mismo, lo importante que es hacerlo total. por amor, ¿verdad? Hacerse a Ujú, uno el amor ujú, versus nada más hacerlo porque tengo una necesidad o porque necesito dormirme, ¿verdad? Y ujú, muchas veces las personas, un día esto me estaba contando alguien que lo hacía porque sentía demasiadas ganas y después tenía demasiada culpa, ¿verdad? Son todas esas cosas que son parte de una educación sexual sana y de todo lo que podemos hacer con esa energía, ¿verdad? Que no es solo em, un ratito y un placer y no es solo eso, ¿verdad? Es todo el poder creador que hay en eso. Entonces debería ser como mucho más integral, no solo como tengan cuidado, utilicen protección, ¿verdad? Es mucho más allá para mí. totalmente. Ahora que dices eso es lo que me he estado como enfocando, ¿verdad? Como, bueno, en el taoísmo, que es lo que más llevo como a flor de piel, habla mucho de eso, ¿verdad? Que la energía sexual, cuando se transforma, pasa a ser energía vital
o sea, literalmente nos da vitalidad a los órganos, vida, y luego cuando se transforma pasa a ser energía espiritual, ¿verdad? Ujú. Entonces, o sea, es una energía la más poderosa que existe, como vos dijiste. Y Sí, el tema es también, perdón, como el miedo que nos ponen, ¿verdad? Por religión o por lo que diga la sociedad. Y mucho lo que a mí me pasaba era por eso. O sea, era como el miedo al que dirán y segundo la culpa porque esto es un pecado, ¿verdad? ajá. Ujú, Sí, eso es fuertísimo porque uno, entonces, bueno, muchas personas, no voy a generalizar, pero em, vamos explorando, pero con culpa, ujú, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es de una forma que no es amorosa, ujú, entonces lo vamos haciendo, yo voy a hablar en mi caso, ¿verdad? ujú, Recuerdo que lo hacía más como por buscar validación, por ujú, buscar aceptación, ¿verdad? Por una falta de amor propio. ujú, Y muchas veces me vinculé sexualmente con personas que no solo que no me querían, sino que me hacían daño, ¿verdad? ujú, Y entonces uno termina afectándose ujú, emocionalmente, espiritualmente, pero también el útero, ¿verdad? ujú, Em, yo sí, bueno, yo creo que los úteros son mágicos, ¿verdad? Yo no ujú, sé si recordás, teníamos una profesora, Melina, de yoga, ujú, cuando estábamos claro. en el training. Ujú, Ella siempre hablaba de cómo el útero era como un pequeño universo, ¿verdad? ujú, Y ahí estaba todo el poder de la creación ujú, y que todos los meses nos daba la oportunidad de renovarse, era como que se reseteaba. Y yo me quedé con esa idea tan grabada, ¿verdad? De lo mágico que es. Y bueno, y todos los meses se refiere a la regla, ¿verdad? Cada vez que nos viene la ujú, regla es como esa oportunidad que tenemos las mujeres de empezar de cero, ujú, ¿verdad? Empezar como si fuéramos nuevas. ujú. Este, y Qué rico. entonces Sí. yo pienso que aparte que es un universo, ¿verdad? También contiene un montón de cosas, ¿verdad? Nosotras Ujú, como energía femenina recibimos lo que ujú, nos dan los hombres y si estamos en una energía más amorosa, más desde la creación, lo que podemos transformar, recibimos energía y la podemos transformar en algo, pero fueron todos estos años de estar recibiendo, recibiendo, recibiendo por recibir, ujú, ¿verdad? Entonces es como estar tirando cosas en un tarrito y nada más lo voy dejando ahí, ¿verdad? Y es un tarrito ujú, húmedo, entonces imagínate lo que se crea ujú, ahí adentro, ¿verdad? ujú, Que fue lo que me pasó a mí en el caso de mi diagnóstico, ¿verdad? Que a mí me diagnosticaron pólipos y yo sí creo que eso fue como una llamada de atención ujú, de vea lo que, lo que se puede crear, ¿verdad? Y igual como estabas diciendo vos, no significa que todos los diagnósticos sean por algo emocional, ¿verdad? Ni que no haya que ir al médico, ni nada de eso. Pero ujú, yo sí creo que muchas veces es nuestro cuerpo tratando de hablarnos de hay algo aquí que necesito que le pongas atención, ¿verdad? Y a mí ese ujú, diagnóstico me pasó que me dijeron, tiene que ponerse una Mirena. Es la única solución a esto, ¿verdad? Como a vos con este procedimiento. y la Y yo cría. dije, yo no me voy a poner eso, porque Ujú, una de las cosas que hace la Mirena es quitar la regla. Y la ujú. doctora me lo vendió como, wow, vea, ya no va a volver a tener la regla. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué cosa más terrible no tener la regla? Y cada vez que yo, me viene, es como que puedo soltar, ¿verdad? Como Claro. todas esas cosas que ya no me sirven, adiós, ¿qué voy a hacer si ya no me viene? Ujú, ¿Verdad? Y busqué otra opción y al final tuve un procedimiento un poco también em, doloroso, pero menos agresivo que eso, ¿verdad? Y aquí estoy con mi ujú, regla y está todo bien, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, pero ese diagnóstico me hizo darme cuenta de que yo no estaba alimentando, no estaba transformando esa ujú, energía que estaba recibiendo en mi útero, ¿verdad? Y no ujú, estaba maternándome. ujú, Es la primera persona a la que tenemos que maternar, tengamos o no lleguemos a tener nunca hijos, siempre ujú. vamos a tener que maternarnos a nosotras mismas, ¿verdad? Sí, me encanta eso porque
de nuevo como en mi proceso, digo, uno ve hacia atrás y es, lo primero que sucedió fue que me desconecté conmigo misma, Ujú, ¿verdad? O sea, como que uno empieza a vivir la vida y se olvida de una misma ujú, y obviamente por default menos que con la relación con todo el sistema reproductor femenino. Entonces, ¿verdad? Más ahora con la sociedad que vivimos que está hecha como para solo los hombres, ¿verdad? Que trabaje las mismas horas bajo las mismas condiciones. ujú, Se le premia ser productiva y no descansar, eh, ¿verdad? Como si fuéramos robots. Entonces, sí, o sea, en mi caso también fue esa parte de darme cuenta definitivamente que tenía que conectarme conmigo misma, o sea, hacer esas pausas conscientes, darme amor, volver a amarme tal y ujú, como soy, es parte de decir no a relaciones que no me nutren en ningún sentido, solo por estar a nivel sexual, ¿verdad? Y, y obviamente tener una mejor relación con el sistema reproductor es otra cosa completamente, ¿verdad? En donde si le damos espacio a la regla, a la menstruación, a la luna interna, como digo yo, a hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? Como vos dijiste, es una bendición tener la luna, el poder limpiarnos cada mes de todo, no solamente a nivel físico, sino en emocional, energético, todo, ¿verdad? Em, Definitivamente, años después que me pasó también que estudié el método sintotérmico, mi profe me decía que la amo, Vanessa Castillo, que es de México, eh, me decía, bueno, la verdad es que te felicito por haber dicho que no, porque muchos que dicen que sí, dejan, o sea, se les desregula un montón de cosas, o sea, no ujú. tienen moco cervical, o sea, una cosa fuerte, ¿verdad? eh, que eso no nos dice, ¿verdad? El post cirugía, qué va a pasar después. Nos dicen un poquito lo que va a suceder durante. Y bueno, se supone que van a quitar lo que está ahí en diagnóstico, pero ¿y el después? ¿Cómo va Ujú. a ser mi vida? ¿Verdad? Que a ellos no Entonces, les interesa eso, no, realmente. o sea, o muy pocos, ¿verdad? Como no Ujú. generalizando, pero Bueno, sí, sí. muy pocos, ¿verdad? Es Pero el como, énfasis está más como sí, en la cura, ¿verdad? En la el cura momento, en la inmediata. inmediatez, ajá. Ajá. Más que, y es como vamos, y como a ver qué pasa, ¿verdad? Ujú. Porque nunca se sabe, cada persona es única y no Sí, se sabe cuáles van a ser las no, consecuencias. y conozco muchas amigas que se lo hicieron y ha sido toda una logística ese tema, porque no, o sea, como que se lo hicieron una vez y no funcionó, entonces después les desequilibró otras cosas y después hay que volver a hacer y mae, terminan, o sea, no, no, esas son las historias de horror que uno escucha, que tampoco tengo idea. Eh, bueno, yo de verdad que doy gracias primero porque esto sucedió. O sea, yo, digamos, en algún momento, obviamente, toda esta culpa, miedos y vergüenza, pero mucho de lo que me di cuenta rápido fue, aparte de conectarme de nuevo yo conmigo, con mi sistema reproductor, es el poder realmente tener la capacidad de conectar con ese poder sanador que todas tenemos, Ujú, ¿verdad? Y resignificar el diagnóstico, que no fue un enemigo, fue más bien un maestro, un amigo. Ese es de los mejores amigos que vienen, es como mi amor, no es por aquí el camino, ujú, era por allá, era por el otro lado. Y uno dice, ah, freno de manos, así la pata hasta el fondo con el, el freno, ujú, como que derecha, 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 ujú, ¿verdad? Porque, bueno, esto, bueno, yo he tenido solo este diagnóstico, conozco mucha gente que es
el primero de muchos. Ujú. Ajá. Y no supieron parar o no les llegó las herramientas o lo que sea que fuese. Y de nuevo, acá quiero recalcar que al final todo es perfecto. Para mí todo es perfecto, todo sucede como tiene que ser para nuestro más alto bienestar. A veces no lo queremos ver, pero si no fuera por este diagnóstico, así les hablo de todo corazón, yo ni siquiera probablemente existiría Kairos. Sí, cierto. Así, tal cual. Ujú. Porque claro, tuve otros turning points antes, que fue el divorcio de mis padres, la separación de Nex, pero así, la gota que derramó el vaso fue este diagnóstico. Dijo, madre, pero ya es hora de buscar de nuevo mi equilibrio, mi salud integral. Y Ujú. ahí fue donde dije, bueno, le meto con todos estos cursos, me certifiqué como terapeuta, todas las 80.000 terapias. Y ahí es donde uno vuelve a ver para atrás y dice, todo valió la pena. No valió la pena, sí. Todo, desde la alimentación, las constelaciones, la meditación, el yoga, todo, las metidas de pata, las no metidas de Ujú. todo, ¿verdad? Este, sí, así que bueno, de verdad, gracias por estar aquí. Eh, Gracias también por compartir tu historia, un poquito pero yo creo que, bueno, acá les dejo abierta que si quieren escuchar más de estos conversatorios, porque no lo queríamos hacer muy largo, Ujú. entonces nos digan, ¿verdad? Nos digan en redes o en el mismo episodio del podcast que quieren escucharnos más. Al final yo dije, no sé ni cómo le va a poner a este espacio de hoy, pero la primera que se me vino fue, ¿verdad? Que es muy, aquí en Costa Rica había un programa que se llamaba así, Lo que callamos las mujeres. Pero bueno, ahí veré qué nombre vamos ahí a canalizar, ¿verdad? Que nos llegue. Pero es que eso es, o sea, poder hablar de los miedos más profundos, primero para reconocerlos, Ujú. segundo para tener una diferente relación con ellos. Y hoy me llegó algo, dos cosas muy importantes. Estaba en la clase con Atma y él a veces cuando se inspira, bueno, pucha, se inspira, Ujú. se inspira en sus habladas, como lo molestamos. Y me llegó algo muy claro y es como, claro, lo que yo hago es acompañar a las personas a que vean de frente ese miedo más grande que tienen. Ujú. Eso es lo que yo hago. Por eso no todo el mundo viene a mí y por eso no todo el mundo dura lo que tiene que durar, porque claro, hay gente que llega y hace un mes de proceso de coaching y después, ¡pling! Porque no es cualquiera que tiene las agallas o el espacio y tiempo y todo bien, al final todo es perfecto, tal cual, Cada uno tiene su... pero, ¿verdad? Ujú. Todo el mundo tiene su proceso y su tiempo y su forma, porque tampoco es que yo soy la única en el mundo, ¿verdad? Hay muchas formas de llegar al mismo punto, pero eso lo que me llegó fue como, mira, claro, es que yo tuve que enfrentarme a mi miedo más duro de la vida, Ujú. no uno, miles, y por eso es que ahora este espacio al final de Kairos es a que las personas que estén listas vean esos miedos de frente. Y así es como uno sana al final. Eh, Sí. ¿Verdad? ¿Qué es para ahora, ya para así como para terminar, qué ha sido para vos sanar? Bueno, eso me hace recordar, estaba escuchando un día de estos Ujú, a una ginecóloga holística, medicina china, un montón de cosas allí, ¿va? ujú, Hablando de la sanación, ¿verdad? Y ella dice que esa palabra remite a que uno esté enfermo todo el tiempo, ujú, ¿verdad? Que siempre tiene que estar sanando. Pero yo ujú, creo que es más bien como una transformación, como el encontrarse a uno mismo e ir soltando cosas que ujú, no le sirven, ¿verdad? Porque no es como que yo tenga un pedacito enfermo y lo tengo que curar, no, es como esto ya no me sirve y lo suelto. Casi siempre el sanar es dejar ir, ¿verdad? Vos dejaste ir ese diagnóstico, ¿verdad? ujú, No solo el diagnóstico, sino eso te dejó el cuerpo, ¿verdad?
A Ujú, mí los pólipos me dejaron el cuerpo, entonces yo creo que es como ir soltando cosas, como irse quitando capas, ¿verdad? Para ir cada vez más hacia adentro a la verdadera esencia, ¿verdad? Mi verdadero ser. Es como reconectar con eso que vino al mundo originalmente, porque cuando yo nací era perfecta, sigo siendo perfecta, pero estaba totalmente conectada con la divinidad, ¿verdad? Y, ujú, y uno se va desconectando conforme va creciendo por la vida, por las diferentes circunstancias, porque así es como funciona esto, ¿verdad? Y yo creo que es como ir volviendo a conectar y, y como estabas diciendo, no todo el mundo está listo, ¿verdad? Es un proceso y es muy de valientes el no solo poder ver el miedo de frente, sino decir, aquí estoy y voy a hacer lo necesario para, ujú, para sanar esto, ¿verdad? Porque hay ujú, muchas personas que dicen, no, hágame la cirugía, hágame esto y ya me olvido, ¿verdad? Es ujú. mucho más, es mucho más difícil decir, no, me voy a alimentar bien, voy a hacer ejercicio, voy a amar mi cuerpo, es mucho esfuerzo, ¿verdad? Claro, Entonces, es muy de valientes el decir, eso es lo que yo quiero hacer porque quiero estar bien, ¿verdad? Entonces es como ir amándome y eso mm, me va haciendo soltar todas esas cosas que ya no me hacen bien. total. Bueno, estoy 100% así de acuerdo con vos. Em, Al final se resume para mí en estas tres y es como sanar para mí es reconectarme con mi esencia, tal cual lo dijiste. Ujú, Es sanar la relación con ese diagnóstico, ¿verdad? Y aceptarme tal y como soy o no soy, ujú, con lo que he hecho o no he hecho. Y tal vez llegar al final y reconocer que no hay nada que sanar, que ujú. simplemente es volver a ser, Volver a ser. Ajá. ¿verdad? Entonces, porque sí se ha prostituido, siento yo, mucho esta palabra, Palabra, sí. ¿verdad? ¿Y qué tal? Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo a todo leer y es Morir para ser yo, de Anita Moorjani. Y ella eh, igual tuvo un diagnóstico fuerte, de hecho, bueno, no les voy a contar, pero tienen que leerlo, o sea, les va a cambiar la vida. Este, y ella me enseñó o me recordó esto, que todos y todas somos perfectas y magníficos, o sea, nuestra magnificencia. Si la reconociéramos, nos ahorraríamos todos los diagnósticos. Wow, sí, entonces es hermoso. Pero bueno, sin más, gracias David por acompañarme a contar la historia. Ahora sí, con el punto y coma. Gracias Y a gracias vos. por ser esa mujer hermosa, divina, poderosa que sos, porque también te he visto crecer y es como, wow, o sea, wow, o sea, no hay palabras que expliquen esa transformación tuya. Me siento honrada y orgullosa de ser tu amiga, ver todo este camino recorrido en estos ya 10 años, porque sí, hace 10 años más o menos, Ujú, sí, ¿verdad? sí. Nos conocemos y bueno, esto apenas empieza. Sí, Así te amo que mucho. bueno, te amo un Gracias. montón, Mede, muchas gracias. Igual, si quieren más de estos conversatorios, nos dicen por redes, a ver cómo fluimos con estos espacios y cómo les llamamos. Sí, Bueno, ella, un besito y un abrazo a todos y todas las que nos igual. escucharon. Y bueno, una cosa importante es que si algo de esto les resonó, les ayudó, porfa, compártanlo con sus amigas, amigos también, que creo que es importante que hablemos de estos miedos y de lo que realmente hay ahí atrás en ese corazoncito. Sí. Bueno, un besito, ella, chaito. Igual, chao. Gracias por darte la oportunidad de crear salud y equilibrio integral. Te invito a compartir este episodio y a seguirnos en redes como Coaching Holístico Kairos
y acompañarnos en este camino lleno de luz, amor y armonía. Un gran abrazo desde Costa Rica.